Y bienvenidas nuevamente a una historia, el podcast de Historias Hasídicas. La historia de hoy es para Broje Atzloje de la familia Confederac. También les pido que no se olviden de suscribirse al canal, apoyar las historias y también si desean dedicar una historia pueden entrar en contacto conmigo al mail que figura en la descripción. La historia de hoy es una historia interesante, profunda, sobre la importancia de la teshuvá. Teshuvá siempre es un concepto que se lo traduce como arrepentimiento, pero más que nada, ¿verdad? No es solamente arrepentimiento, es solamente un paso en la teshuvá, sino que teshuvá quiere decir volver a uno, volver al verdadero ser, volver a la verdadera esencia de uno. Y ese es al fin y al cabo, es un proyecto de vida que toma toda la vida, toma todo nuestro ciclo vital, poder volver a uno mismo. Y lo interesante de esta historia es que está relatada por el Rebbe anterior, Sexto Rebbe de Chabad. No todas las historias que contamos acá son relatadas directamente por los Rebbeim, por los Rebes de Chabad o por un Rebbe. Muchas son historias que llegaron por medio de otros Hasidim o historias populares, pero esta es una historia que, al ser que viene directamente de un propio Rebbe, entonces la veracidad de la historia y la contundencia de la historia tiene otro matiz. Se cuenta sobre el famoso Relevitzko de Berdichev, uno de los talmidim de Magid de Mesrich, un compañero del Alter Rebbe, del fundador de Chabad, muy conocido, también muy perseguido por los oponentes al hasidismo en algún momento, que un día se levantó muy temprano a la mañana para hacer davening, para rezar, algo que no era la costumbre de él, parece tan asidua rezar tan temprano, pero se levantó muy temprano a rezar, terminó el rezo y pidió inmediatamente al balagole, al cochero, que prepare los animales, que prepare la carroza, porque quiere viajar. Algunos talmidim, algunos estudiantes también recibieron permiso para poder viajar con él. Y así emprendieron el viaje, y hasta que llegaron a un bosque. Cuando llegaron a este bosque, el Yitzhak Erditchev quiso parar ahí, y dijo que quería estar solo, se adentró al bosque, empezó a rezar Teilim, empezó a decir salmos, tranquilo. Los talmidim, los estudiantes, mientras estaban a un costado, esperando. El Magid de Mesrich entonces se profundiza en los Teilim y los talmidim no saben bien a dónde están viajando, qué está pasando. Pensaron también que el religioso de dicho va a ser minje, va a rezar el resto de la tarde ahí en la mitad del bosque, porque estaba muy concentrado, pero cuando volvió dijo que no, que van a rezar en una casa de una persona cuando lleguen al lugar donde tienen que llegar. El único que sabía dónde estaban yendo realmente era el Levitjo de Berdiche, el Rebbe, que iba indicando al cochero cada vez que había una bifurcación de caminos, cada vez que había que dirigirse para un lado o para el otro, había que elegir. El Levitjo iba avisando al cochero cuál era el camino deseado. A todo esto se cuenta que había en una comarca, en en una hacienda que había en uno de estos pueblos en Rusia, había una hacienda pero muy grande que pertenecía a un poritz, a un señor feudal, y los judíos de la zona aprovechaban y usufructuaban de esta comarca, de esta hacienda. Te pagaban, alquilaban la tierra, alquilaban también los molinos que tenía este poritz, este señor feudal, y también alquilaban el río para poder usar sus aguas. Y Baruch Hashem, tenían un bienestar económico. Ahora resulta que este Poritz, este señor feudal, la tierra que tenía era pero muy grande, y le vendió un pedazo de tierra a un señor alemán, también muy acaudalado, que él compró una parte grande de la hacienda. Y los judíos vieron que este señor alemán, mientras tanto, empezó a construir cada vez casas más bonitas, y construyó una mansión para él, y reformó un poco los molinos, y esto ayudó al desarrollo de esta zona. Pero en un momento, este hombre se cansó un poco de no podía seguir el trabajo solo, y decidió llamar a un administrador, ¿no? Un administrador que lo ayude. Y la historia de este administrador es la historia principal de este capítulo. Porque este administrador, ¿quién era? Era un amigo
de este nuevo dueño de la comarca, de la hacienda. Y era un hombre que era judío, pero que estaba muy, pero muy alejado de Torah y Mitzvot, pero muy alejado. ¿Por qué? Porque si bien había crecido y había nacido dentro de un seno de una familia judía, después con el tiempo se fue alejando, incluso llegó a casarse con una mujer no judía y terminó trabajando para el emperador, eh, entiendo seguramente el emperador en Alemania. No sé exactamente quién era el emperador en ese momento, pero habría que buscar quién era el emperador en ese momento en Alemania de los años 1800, principio de 1800. Resulta entonces que este administrador, este alemán, era un hombre muy pero muy malo con los judíos, porque si bien él era judío, ¿qué había pasado? Él, como dijimos, se había casado con una mujer no judía, había trabajado para el emperador, y llegó un momento que era una persona que realmente había sucumbido a sus deseos, una persona que se había entregado a sus pasiones totalmente, inclusive su matrimonio se arruinó, terminó en la bancarrota, y él tenía este amigo que había comprado, el alemán, que había comprado esta parte de la tierra al señor feudal ahí en Rusia, y el señor feudal, y este alemán le pidió al administrador, le dijo, vení, tu vida está complicada, vení conmigo y ayúdame a administrar las tierras. Y así fue que este hombre llegó para administrar, pero tenía mucha bronca a los judíos. Pero realmente él se había olvidado de su judeidad y se juntaba con personas que no querían a los Yehudim, no querían a los judíos, y así fue desarrollando un antisemitismo. En la práctica, esto era un desastre porque los Yehudim ya no podían comerciar, no podían alquilar el molino con tranquilidad, no podían usufructuar de las aguas, no podían alquilarlas, era todo un desastre. Mientras tanto, volvemos a la historia de Levítico de Berdichev. Levítico de Berdichev, cuando llega a cierta casa, cuando llegan a un lugar, dicen, acá vamos a hacer minja. Dice, quiero que la carroza entre a la casa, al portón, y acá vamos a hacer minja. Y cuando llegan ahí, ¿quién era? Era la casa, ni más ni menos, que de este hombre que venía de Alemania, este Yehudí que estaba muy, pero muy, muy alejado. Y el hombre estaba festejando en su casa, estaba borracho, con amigos, en un jolgorio, y de repente ven por la ventana que una carroza entra por la entrada imperial de la casa, como si nada. Entonces todos los amigos borrachos le empiezan a decir a este hombre, le dicen, mirá quién vino, quién osó a estacionar la carroza así como si nada, acá en tu casa, ¿con qué permiso? ¿Cómo puede ser? Salí, hace algo. Entonces el hombre salió con su perro. Él tenía varios perros, pero tenía un perro negro que especialmente era un perro, vamos a decir, salvaje, era feroz, y que inclusive todos los Yehudim de la zona le tenían mucho, pero mucho miedo. Entonces cuando el Levitjo de Berdicher sale de la carroza, le dice a uno de sus talmidim, dice, por favor, avisa que llegó el Levitjo de Berdicher y que quiere rezar Minja, que quiere rezar el rezo de Minje de la tarde ahí dentro de la casa. Había minyan, había un quórum porque había varios talmidim en la carroza que había atrás. La cosa es que el hombre, el dueño de la casa, sale con un arma y sale con el perro y el perro empieza a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y él empieza a disparar. Y la pistola de él no dispara, está apuntando a la carroza donde estaba el Levi, pero la pistola no dispara. Y de repente él baja la pistola para observar qué está pasando, si se tragó el arma, y ve que el arma está perfecta. Entonces cuando baja la mano, de repente se le dispara el arma, y ¿a quién mata? A su perro negro. Al perro tan amado por él, que siempre le defendía, que siempre lo usaba para amedrentar a las personas, a ese perro mató. Y el hombre quedó en estado de shock total. No entendía nada, el arma no se trabó, pero no funcionaba. De repente maté al perro, a mi perro. Y a todo esto, Rebbe dicho, le dice a otro talmid, a otro estudiante, dice, anda a este hombre y decirle que quiero rezar mi hija en la casa de él. Entonces fue uno, el talmid, se bajó de la carroza, se acercó al hombre, estaba totalmente choqueado y le dijo, mira, ahí adentro hay un tzadik, llamado Levitzko de Berdichel, quiere rezar en tu casa, por favor, abrinos la puerta. Y el hombre conocía el nombre del rabino de Berdichev, porque era un rabino muy, muy conocido en toda la zona.
Y mansamente dijo, seguro, no hay problema, que entre. Y de repente todos los talmidim entraron a la casa de este hombre. Pero todo esto, la casa también había dentro muchos borrachos, muchos amigos de este hombre, que le empezaron a decir, hey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo dejaste entrar? ¿Qué osadía? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? Si aparte mataste a tu perro, no te importa. Pero el hombre estaba choqueado y en ese momento también se olvidó del perro, le ordenó a un ayudante que lo vaya a enterrar al bosque y se quedó observando a Rolevitro de haber dicho. Y los amigos que lo estaban, vamos a decir, fogoneando, lo estaban molestando para que haga algo, él de repente le dice así, miren, yo trabajé para el emperador y yo les puedo decir el miedo que yo veía cuando la gente tenía que entrar a la recámara del emperador de toda Alemania. ¿Por qué? Dijo, porque yo veía, dijo, les voy a decir lo siguiente. Dijo, hay a veces que un general de una brigada, es decir, un capitán de una brigada, tiene que hablar con una persona más importante que él, tiene miedo. Y cuando la persona más importante de él, cuando el general, que es general no de una brigada, sino de un pelotón o varios pelotones, tiene que hablar con su superior, tiene más miedo todavía. Y así fue explicando que cada uno tiene mucho miedo cuando tiene que hablar con su superior, hasta que el ministro de defensa, cuando tiene que hablar con el emperador, tiene un miedo bárbaro. Imagínense. Ahora, dijo el hombre, imaginen que un soldado raso tiene que hablar con el emperador. Sí, imagínense después de haber descrito toda la secuencia de cuando una persona tiene que hablar solamente con una persona arriba de él, de un rango superior. Pero ahora dijo, ¿qué pasaría si el soldado raso tiene que saltar y hablar con el emperador? Es el miedo que tendría. Dice, yo lo llegué a ver eso. Y es el miedo que yo sentí cuando vi a Relevitz de haber dicho. Entonces se quedó mirando al Rab. El Rab se acercó y empezó a cantar un libún y hizo minje con mucha concentración, y mientras tanto el hombre miraba, miraba y miraba, y empezó a llorar, empezó a pasar un proceso vital por dentro de él, empezó a sentir sensaciones que hace mucho que no sentía, algo muy, muy especial, y después pidió a Relevitz haber dicho que por favor se quede, que se quede esa noche, que se quede en la casa, que quiere decir estar en contacto con él, y Relevitz se quedó. Y también rezó Mairiv, el rezo de la noche. Y también cuando Relevitz había dicho, dijo, Bebo Rajo, Mijaperovim, Kakovish perdona el pecado de todas las personas. Y después dijo, Hashem Oishio, Amelach Yaneinu, Beyom Kareinu, que Hashem escucha y responde a las personas que clamen por él. Entonces el hombre rompió en llanto de vuelta y hizo una teshuvá, un arrepentimiento y una vuelta, un retorno sincero a sus raíces. Y esto es una historia realmente impresionante. La historia muchas veces, ver el rostro de un tzadik es muy, pero muy importante. Aviva a la persona, lo refuerza, le da ímpetu, le da energía para poder seguir trabajando en servicio a Hashem. Como muchas veces el Rebbe dijo también, cuando una persona está pasando por un momento de una vicisitud, de una complicación, un desafío, entonces que mire la cara de un tzadik, que mire la foto de un Rebbe, y que eso de seguro le va a ayudar, eso le va a infundir Yirat Shamayim, temor al cielo, y le va a infundir fuerza y emuná y fe y bitajón y seguridad en Hashem para que las cosas se solucionen.